Hoy hemos llegado al final del libro de Jueces, un libro que tiene historias sorprendentes y actitudes de parte de los hijos de Dios que llaman la atención por lo que dan mucho que desear. Se espera que la sociedad de hoy haya aprendido de esta experiencia del pueblo de Israel, donde cada quien hacía lo que bien le parecía. Las personas descuidaron su vida espiritual, pudiendo haber dependido de Dios. Hoy, al finalizar este libro de los Jueces, vale la pena resaltar que, con la ayuda de Dios, vamos a iniciar un nuevo curso de estudio donde analizaremos la vida del Señor Jesús en orden cronológico. Si deseas participar del curso La vida de Jesús en orden cronológico, te invito a suscribirte a este canal de esperanza, a activar las notificaciones y a escribirme al número de contacto o al correo electrónico que aparece en la descripción de este video. También en este mes de septiembre, como estamos iniciando mes, voy a estar obsequiando el libro Los desafíos del remanente. En este mes de septiembre voy a estar regalando en formato PDF este maravilloso ejemplar. Yo ya lo leí y me pareció excelente, por eso lo quiero compartir con ustedes gratuitamente. El capítulo 21 del libro de Jueces muestra el resultado de lo que fue la batalla contra los benjaminitas. Y varias lecciones podemos extraer de este capítulo que nos sorprende por la actitud del pueblo de Israel. Cabe destacar que el capítulo y el libro de Jueces termina con la siguiente expresión: cada uno hacía lo que bien le parecía y no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Estaba Israel desorientado. A pesar de ser el pueblo de Dios, estaban desorientados. A pesar de tener el santuario y los libros de Moisés, la Torá, el Pentateuco, no tenían un conocimiento práctico de Dios. Y estos errores que cometieron los israelitas en este tiempo y las decisiones erradas que tomaron, que llevaron a tomar más malas decisiones, puede ser también la realidad del pueblo de Dios en este tiempo. Hoy tú y yo tenemos luz y conocimiento de la palabra de Dios, pero podemos ser ignorantes espirituales, porque no tenemos una relación íntima con Dios. Nos confundimos con cosas pequeñas, hacemos de las cosas triviales puntos de discusión, y de los verdaderos principios de la fe, entonces descuidamos lo que Dios ha revelado para nosotros. Nos preocupamos más por el vestido, por el alimento, que por los principios establecidos en la palabra de Dios. Claro, y yo lo comentaba con otras personas, yo le decía, lo que Dios hace internamente en mi vida se debe exteriorizar. Claro que tiene que haber un cambio en nuestra apariencia física, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de comer. Lo interno, el cambio interno que Dios hace en mí, se exterioriza. Yo no voy a cambiar externamente sin antes limpiar lo que hay dentro de mi corazón. Israel tenía las formas externas. Tenía el culto, tenía las ceremonias, tenía el santuario, tenía los sacrificios, pero internamente estaban mal. Tenían un problema de pensamiento. Y eso lo describe el capítulo 21, y así termina el libro de los Jueces. Dice el versículo 1, los varones de Israel habían jurado en Mizpa. Había un juramento delante de Dios. ¿Y en qué consistía el juramento? Ninguno de nosotros dará a su hija por esposa a ningún benjaminita. Habían muerto alrededor de 25,000 benjaminitas en esta batalla por
una actitud totalmente equivocada que se cometió allí en esa tierra, de haber violado brutalmente a una mujer y su esposo la pica en 12 pedazos. Llama la atención del resto de Israel. Israel se reúne y deciden entonces atacar a sus hermanos. Y mueren 25,000 benjaminitas. Solo un grupo reducido de 600 hombres se escondió, y allí en ese escondite donde estaban, corrían el riesgo de desaparecer para siempre, porque sus esposas, las mujeres, todo lo que había en Benjamín había sido destruido. Y el resto de Israel hace un juramento precipitado ante Dios. Nadie le va a dar mujer a esos hombres. Y juraron y prometieron. Y como ellos habían aprendido desde niños que hay que cumplir los votos y las promesas que se hacen, entonces decidieron mantener su palabra de no dar hijas a los benjaminitas para que se mantenga entonces la tribu de Benjamín. Y al no haber mujeres en el pueblo de Israel, se corrían dos riesgos. Número uno, que los benjaminitas se buscaran mujeres cananeas y emparentaran con ellas y dañaran entonces el linaje de la tribu de Benjamín. O que se quedaran solteros y envejecieran y entonces morirían sin descendencia y la tribu de Benjamín desaparecería para siempre. Y entonces Israel hace un juramento delante de Dios, precipitado, que no era la voluntad del Señor, para no dar esposas a los benjaminitas. Y dice el versículo 2, que el pueblo fue a la casa de Dios y estuvieron allí hasta la tarde ante el Señor, y alzando su voz lloraron amargamente y dijeron: Señor, Dios de Israel, ¿por qué ha sucedido que falte hoy una tribu en Israel? Porque el mismo Israel cometió un error y ahora van y le reclaman a Dios. Cuando tú haces una promesa, cuando haces un voto a Dios, no puedes hacerlo precipitadamente por la emoción o por la molestia del momento. A veces ofendemos a Dios con nuestras oraciones, con nuestros votos y con nuestras promesas. No podemos prometerle a Dios, por ejemplo: Señor, si me sanas voy a hacer un peregrinaje todos los años de tal lugar a tal lugar. ¿En qué le beneficia eso a Dios? ¿Y en qué me beneficia a mí hacer un peregrinaje? En nada. Por lo tanto, cuando hacemos un voto al Señor, tiene que ser de acuerdo a su voluntad. E Israel hizo un voto que ni siquiera consultó al Señor. ¿Será bueno que hagamos esto, Señor? Versículo número 4. Al día siguiente el pueblo se levantó de mañana, edificaron un altar y ofrecieron holocaustos y pacíficos. Ya va. Levantan un altar. Aquí están. Cometen un error y cometen errores tras errores. Si había un santuario, si había en Silo un altar, ¿por qué tienen que levantar otro altar? Si hace años atrás querían matar incluso a los hermanos de ellos, de las tribus que estaban en el oriente, porque habían levantado un altar como monumento conmemorativo. Y ahora aquí levantan un altar, hacen holocausto, presentan sus ofrendas y dijeron: ¿quién de todas las tribus de Israel no subió a la reunión ante el Señor? Porque se habían hecho gran juramento contra los que no subiesen al Señor en Mizpa, diciendo que lo harían morir. ¿Quién no subió? A ver, en la reunión, ¿quién no estaba? Porque hicimos un juramento de aquel que no asistiera lo íbamos a matar. ¿Se dan cuenta? Decisiones precipitadas. No le permiten a los benjaminitas casarse con sus hijas y se recuerdan ahora, en medio de la tristeza, de que habían hecho otro juramento al Señor, de que aquel que no asistiese a la reunión de Mizpa moriría. ¿Qué está pasando por la mente de Israel? Tienen conocimiento de la verdad, pero no tienen la práctica, o no han comprendido la voluntad de Dios, que yo creo que es precisamente eso lo que está pasando en este tiempo. Tenemos la Escritura, leemos la Biblia, nos congregamos todas las semanas, algunos en el día adecuado, en otro en el día que le enseñaron, y tenemos la oportunidad de leer con libertad la Escritura, pero pareciera que no la estamos entendiendo correctamente.
Y esta gente hace una promesa al Señor: el que no venga a la reunión lo vamos a matar. Y lo interesante es que Dios guarda silencio. Dios guarda silencio para ver cómo su pueblo actúa, reacciona ante las circunstancias. Versículo número 6, y los israelitas se arrepintieron a causa de Benjamín su hermano y dijeron: una tribu de Israel es cortada hoy. Por las malas decisiones, ahora ellos están viendo las consecuencias, pero no son capaces de reconocer de que se equivocaron en la decisión, sino que mantienen el juramento que va en contra de la voluntad de Dios. ¿Qué haremos para conseguir esposas para los que han quedado? Nosotros hemos jurado por el Señor que no les hemos de dar nuestras hijas por esposa. Preguntaron: ¿hay alguno de las tribus de Israel que no haya subido ante el Señor a Mizpa? Y hallaron que ninguno de los de Jabes de Galaad había venido a la reunión. Había una sección de las tribus, ya sea de Rubén, de Gad o de la media tribu de Manasés, una sección que vivía en un sector llamado Jabes, en la tierra de Galaad, en el lado oriental, del otro lado del río Jordán. Bueno, no hubo representantes de esa sección de Israel. Hay quienes piensan que había cierta afinidad o parentesco con los de Benjamín, y ellos quisieron evitar problemas y mostrar su desagrado ante esa reunión, no asistiendo. Y como no asistieron, entonces dice el versículo número 9, porque el pueblo fue contado y no hubo allí ningún hombre de Jabes de Galaad. Entonces la congregación envió allá a los más valientes, a 12,000 hombres, con la orden de pasar por espada a los galaditas, inclusive mujeres y niños. ¿Por qué? ¿Por qué Israel toma esta actitud? Nos sorprende la actitud. ¿Por qué matar a sus hermanos inocentes por no asistir a una reunión? Por expresar quizás su desaprobación ante la acción que iban a tomar contra la tribu de Benjamín. Sí, Benjamín había hecho cosas atroces, pero aquí el resto de Israel está cometiendo errores. Hoy la iglesia puede estar también cometiendo errores. Y el problema es que no se reconoce el error, sino que le añadimos un error al otro error. Y entonces enviaron a matar mujeres y niños que no tenían nada que ver en el problema. Porque cuando Dios no reina en el corazón del ser humano, cuando tú y yo no conocemos la voluntad del Señor, todo se vuelve un desastre. Y Dios permitió que esta historia, junto con el resto de la historia del libro de los jueces, estuviese marcada y registrada el día de hoy, para que no cometamos los mismos errores. Versículo número 11. Pero haréis de esta manera: mataréis a todo varón y a toda mujer que haya conocido varón. Y entre los habitantes de Jabes hallaron a 400 jóvenes vírgenes que no habían conocido varón, y las trajeron al campamento de Silo en Canaán. O sea, yo quiero imaginarme la escena tan catastrófica, tan horrorosa. Estas 400 niñas vírgenes jóvenes, raptadas, viendo cómo mataron a su familia, y ahora las llevan para obligarlas a casarse con los benjaminitas. Por querer hacer un bien, están haciendo mal. La congregación envió luego a ofrecer la paz con los benjaminitas que estaban en la peña de Rimón. Entonces los de Benjamín volvieron y les dieron por esposas a las mujeres de Jabes de Galaad que habían quedado vivas, pero no hubo para todos. ¿Usted te imagina ese mercado de mujeres? Yo quiero esta, no, yo quiero esta, dame esta. Y las pobres mujeres como un objeto allí. Dios había creado leyes de protección para la mujer. También había creado leyes para la unión matrimonial entre las tribus de Israel. Pero esto parece que era totalmente ignorado, olvidado. Sí, a veces las mujeres tenían que aceptar la voluntad de sus padres cuando le escogían esposo, pero aquí sus padres no le están escogiendo esposo. Las están llevando obligadas a casarse con los benjaminitas, pero como no había suficientes mujeres, porque habían 600 de Benjamín y solo 400 mujeres vírgenes, entonces quedaron 200 sin esposas. Ahí luchando: yo la quiero para mí, oye, no es justo que yo me quede sin esposa. Versículo número
15. Y el pueblo sintió compasión de Benjamín y de que el Señor hubiera hecho mella. El Señor, o sea, le están echando la culpa a Dios de lo que está pasando. ¿No es lo mismo que decimos el día de hoy cuando vemos la maldad a nuestro alrededor? Señor, si eres tan bueno, ¿por qué permite esto? No, no fue Dios quien causó el daño. Somos nosotros, nuestras propias acciones, nuestra propia actitud, nuestras propias decisiones, lo que ha creado el mundo o lo que ha hecho que el mundo esté en esta circunstancia. Entonces le echan la culpa a Dios en el versículo 15. Entonces los ancianos de la congregación dijeron: ¿qué haremos acerca de las esposas para los restantes? Porque las mujeres habían sido raídas de Benjamín. Y dijeron: los sobrevivientes de Benjamín deben tener descendientes para que no sea raída una tribu en Israel. O sea que hay un orgullo nacionalista. No están pensando en las personas, están pensando de que se va a desaparecer una tribu. Pero eso, ¿por qué no lo pensaron antes cuando fueron a matar a todos los de Benjamín por la actitud que tuvieron? ¿Por qué no fueron a hablar con ellos y a convencerlos y a hacerlos reflexionar espiritualmente? No, vamos con la espada directa. Versículo número 18. Sin embargo, nosotros no les podemos dar nuestras esposas de nuestras hijas porque hemos jurado: maldito el que dé mujer a Benjamín. Siguen persistiendo en el error. Ahora bien, cada año hay una fiesta en el Señor en Silo. Bueno, en realidad había 3 fiestas: la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de las cabañas. ¿Cuál de estas 3 fiestas era? No lo sabemos. Posiblemente la fiesta de las cabañas, que era la fiesta de celebración por las cosechas. También pudo haber sido la Pascua, no lo dice. El hecho es que aprovechan una de estas fiestas que se realizaban en Silo, que está al norte de Betel, al oriente del camino que sube de Betel a Siquén, al sur de Lebona, y dijeron a los de Benjamín: id y poned emboscada en las viñas. Otro error más. Error tras error. Estad atentos, y cuando las hijas de Silo salen a bailar en rueda, inocentes, salid vosotros de las viñas y arrebatad cada uno una mujer para sí de las hijas de Silo, e id a la tierra de Benjamín. O sea, vaya y hagan un secuestro. Vaya y secuestren mujeres ahora, las mujeres de Silo. Esas jóvenes inocentes que salen a celebrar las fiestas, a estar en compañía de sus amigas, vaya y secuéstrenla. Qué mal, muy mal. Y cuando sus padres o sus hermanos vengan a quejarse, les diremos: por amor a nosotros, tened compasión de ellos, porque durante la guerra no quedaron mujeres para todos. Cuando los padres, cuando los hermanos mayores vayan a reclamar qué pasó, por qué se llevaron a mi hija, entonces no se preocupen, nosotros vamos a dar explicación. ¿Pero qué explicación iban a dar? O sea, ellos tenían que quedarse callados. Además, vosotros no se las habéis dado para que seáis culpables. Nosotros le hemos permitido. Y los benjaminitas lo hicieron así, conforme a su número, tomaron esposas, raptando entre las que danzaban, y se fueron. Después volvieron a su heredad y reedificaron las ciudades y habitaron en ellas. Entonces los israelitas se fueron también de allí, cada uno a su tribu y a su familia. ¿Y cómo termina entonces este capítulo? Ya lo mencioné al principio: en esos días no había rey en Israel. Este libro de Jueces se escribió en el tiempo de los reyes de Israel. Posiblemente en el tiempo de David o de Salomón o de Roboam. El que escribió el libro de los Jueces hizo énfasis a que el desorden que había en Israel en el pasado era quizás causa de no tener un liderazgo. En otras palabras, ellos habían descuidado su vida espiritual por no tener un orientador, cuando su orientador debía ser directamente el Señor, y en su defecto los sacerdotes. Pero por la historia de los levitas nos damos cuenta que los sacerdotes también se corrompieron y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Aprobaba Dios estas actitudes? No, Dios no las aprobaba, pero permitió que se registraran para hacernos entender a nosotros que hoy podemos cometer los mismos errores y debemos reconocer que la única manera de no equivocarnos así es consultando y buscando la voluntad de Dios.
Este libro quedó como un ejemplo de las cosas que no se deben hacer. ¿Y qué no debo hacer? Hacer todo según mi propia percepción. Porque cada quien hacía lo que bien le parecía. Las cosas no se hacen a mi manera, como a mí me parece. Las cosas se hacen como Dios. Porque cuando yo hago las cosas a mi manera, entonces el resultado es el libro de los jueces. Ese es el resultado. No me extraña que Noemí, su esposo, Elimelec y sus hijos se hayan ido de Israel a la tierra de Moab. No me extraña. Y es precisamente esa historia la que vamos a empezar a estudiar en el próximo capítulo cuando iniciemos el libro de Ruth. Y con esto hemos terminado nuestro recorrido explicativo por las Sagradas Escrituras en el libro de los jueces. ¿Qué tal te ha parecido todo este libro? Déjalo en tus comentarios. ¿Qué lecciones has aprendido de lo que no se debe hacer en el libro de los jueces? Solo me resta decirles, mis queridos amigos y hermanos, pongámonos en las manos del Señor para que Él dirija nuestra vida. Todos podemos cometer los mismos errores, podemos tener los mismos fracasos, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores. No necesariamente tenemos que llegar a esta condición. Hoy es el día para reflexionar y entender que si Dios guía nuestra vida, entonces las cosas irán mucho mejor en mi vida personal, en mi relación con mi familia, en mi hogar, en mi iglesia y en el entorno en el cual me desarrollo. Tú puedes marcar la diferencia. No hagas las cosas como te parece. Haz las cosas como Dios las ha descrito en su palabra. Y esto es claramente una lección de esperanza, un mensaje de esperanza para este día. Te invito a orar. Querido Padre, hoy hemos terminado el libro de los jueces, un libro que nos llena de terror por la actitud de un pueblo que hacía las cosas como bien le parecía. Porque descuidaron, Señor, su experiencia espiritual para ser guiados por ti y se volvieron a sus propias percepciones, teniendo un concepto errado de ti, como hoy muchas personas pueden estar erradas aun cuando tenemos la Escritura que nos oriente. Perdónanos, Señor, transfórmanos, permítenos vivir de acuerdo a tu voluntad. Ayúdanos a no cometer esos errores descritos en el libro de los jueces. Pensamos que no podemos llegar a esa circunstancia, pero si nos alejamos de ti, incluso podríamos hacer cosas peores. Necesitamos de tu ayuda. Revélanos tu voluntad y permítenos vivir con la seguridad de que tu Espíritu Santo guía nuestros pasos. Son agradecimientos que te hacemos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y ahora, al despedirnos, decimos a cada uno: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras, donde iniciaremos el libro de Ruth. No te lo pierdas. Así que suscríbete al canal y recuerda también solicitar el libro Los Desafíos del Remanente, totalmente gratuito en formato PDF en el número de contacto que aparece en la descripción del video. Que Dios te cuide y te guíe a lo largo de este día.